Lepe, me hace el favor. Hay una señora de visita, que por cierto es vecina de aquí al lado. Dale presentación. Al lado de Nena ahí. ¿Su nombre es? Norquis. Estamos estudiando el capítulo 5 de nuestra confesión y hoy debemos estudiar los párrafos 2 y 3. Vamos a comenzar en oración y luego nos respondremos a la lectura y estudio de los párrafos 2 y 3 de este capítulo de la confesión. Padre, sea tu nombre entre nosotros adorado. Concédenos, Señor, que te alabemos en este día. Concédenos que seamos conscientes de tu existencia, presencia entre nosotros y también de tu poder. Que seamos conscientes de que tú debes ser adorado por cada ser humano, pero conscientes del privilegio que tenemos nosotros de tener conocimiento de que tú eres Dios, que debe ser exaltado, glorificado y que has destinado un día para que tu pueblo juntos en ciertos lugares nos congreguemos para, en torno a tu palabra, adorarte en espíritu y en verdad. Concédenos, Señor, que miremos a tu palabra y te miremos en ella. Imploramos también tu favor sobre los hermanos que vienen en camino y los que no pueden venir, Señor, que tengan el favor tuyo, que cuenten con tu gracia para ser sanados en caso de estar enfermos, pero en caso de estar fríos espiritualmente o muertos, que tú los resucites. Padre, es en Cristo que imploramos todas las cosas y damos gracias por estar en este lugar, porque tú nos has traído hasta aquí con disposición y tiempo para adorarte. En Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana intentaremos estudiar los párrafos 2 y 3 de este capítulo de la Divina Providencia. O sea, vamos a dar lectura a los mismos y vamos a ver que estos tratan con el tema de la providencia, por supuesto, pero y el uso de los medios. Habíamos enseñado que este capítulo primero hace una distinción general o una definición general de la doctrina de la providencia y en el párrafo 1, y que los párrafos desde el 2 hasta el final, o sea, hasta el 7, vamos a ver que tratan sobre aclaraciones específicas sobre los medios o otros temas en relación a la providencia. En este caso, estos párrafos van a hacer aclaraciones, los párrafos 2 y 3, van a ser las aclaraciones pertinentes en relación a la doctrina de la providencia, pero sobre el uso de los medios. Mientras nos adentremos en el estudio de este párrafo, vamos a contestar interrogantes que nosotros pudiéramos tener, o sabemos que sin dudas en el mundo evangélico contemporáneo alrededor nuestro existen esas dudas, si es que nosotros no tenemos también algunas de ellas. Pero dudas como la siguiente: si Dios es quien dirige, sostiene y gobierna todas las cosas, como aprendimos en el párrafo 1, entonces, ¿para qué tengo que orar? Son preguntas que vienen a nuestra mente realmente, y algunos se hacen. Bueno, si Dios es el que dirige todas las cosas, sostiene todas las cosas, las encursa, las gobierna, entonces ¿para qué yo voy a orar si ya Dios tiene un total control de eso? Si Dios gobierna todo lo que sucede en el mundo, ¿para qué voy a preocuparme en trabajar si Dios me puede prosperar sin yo hacer nada? Otros pudieran preguntarse: ¿para qué predicarle a mis hijos? Si de todas formas, si Dios los va a convertir y Él tiene todo el poder para hacerlo, Él sabe cómo hacerlo. Pudiéramos preguntarnos también si siempre Dios obra haciendo uso de medios, o Él en ocasiones obra sin hacer uso de los medios. Bien,
Vamos a leer los párrafos 2 y 3 y vamos a ver que ambos tratan con aclaraciones pertinentes en relación a la doctrina de la providencia. Dice así, Alejandro, se me olvidó. Dice así: aunque en relación a la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Dice el párrafo 3: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Bien. Vamos a explicar. Yo sé que algunos me miraron como diciendo entendí clarito, otros me miraron diciendo, bueno, entre las palabritas providencia, según la naturaleza, etcétera, no entendí nada. Pero bueno, vamos allá, porque estamos aquí para aprender, para someternos al estudio de las Escrituras, teniendo a estos autores como maestros primarios en este caso, ¿no? Bien, hermano, hay básicamente tres aspectos polémicos en cuanto a la doctrina de la providencia que los autores intentan aclarar en los párrafos 2 al 7. Y evidentemente nosotros nos vamos a ocupar específicamente de los, no del 2 al 7, sino de 2 y 3 nada más. Pero bueno, específicamente la relación de la providencia con el uso de los medios, que es lo que nos va a ocupar a nosotros. La relación de la providencia con el pecado, que tratan los párrafos 4 y 5, vamos a ver eso. Y la relación de la providencia con la iglesia. Ahora, la relación de la providencia con el uso de los medios es lo que se trata en estos dos párrafos. Ahora, lo que nos quieren decir los autores, al menos en el párrafo 2, ¿qué es? Voy a dar lectura otra vez y voy a usar ahora el 2. Voy a usar ahora esta versión de la confesión, porque yo sé que la mía tiene una palabrita cambiada. Dice: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutables e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Qué nos están diciendo los autores aquí? Bueno, esto significa que Dios, con su providencia, no solo gobierna las metas que Él ha decretado, sino también que gobierna los medios naturales a través de los cuales esas metas serán cumplidas. Los autores nos están diciendo, Dios es quien gobierna por medio de sus decretos, de su providencia, de su gobierno activo, todas las cosas, pero Él gobierna a través de medios que pueden ser naturales, que pueden ser libres, que pueden ser contingentes. Ellos están diciendo que la misma providencia que hará que los fines decretados se cumplan. Recuerden, hermanos, que este capítulo de la confesión, este capítulo 5 de la confesión, tiene mucho que ver directamente, tiene que ver con el capítulo 3 de la confesión. ¿De qué trataba el capítulo 3? Del decreto de Dios. Bien, recuerden, hermanos, que la providencia no es más que el decreto eterno llevado a cabo en la historia. ¿Vieron la relación? Dios, el decreto, ¿cuándo lo hizo? El decreto de Dios, ¿cuándo fue? En la eternidad, ¿verdad? Podemos hablar en cierta manera antes de la fundación del mundo también, del decreto, porque la palabra eterno tiene otras implicaciones. Podemos decir antes de la fundación del mundo, pero fíjense, ese decreto fue hecho ya. Ahora, ¿cuándo se cumple ese decreto? ¿Quién hace que se cumpla ese decreto? Ese es el gobierno providencial de Dios el que hace que ese decreto se cumpla.
Y eso es lo que estamos estudiando hoy. La misma providencia que hará que los fines decretados se cumplan, también hará, escuchen bien, que sean utilizados los medios comunes necesarios para llegar a esos fines, para que eso se cumpla. Los medios para que eso se cumpla. De esta manera, entonces, los decretos de Dios se cumplirán usualmente conforme a la naturaleza de las causas secundarias. Por ejemplo, ya yo sé que ustedes estaban locos por un ejemplo. Imaginemos que Dios ha decretado que un individuo reciba providencialmente la muerte por un golpe de un coco en su cabeza. Dios decretó eso en la eternidad y va a hacer que eso ocurra. Ahora, ¿qué hace Dios para que un hombre muera? Usted sabe que eso pasa a menudo. Sí, valga la aclaración. Yo traigo este ejemplo no porque sea una cosa que no pasa nunca. Yo me sorprendí un día leyendo un artículo de cuántas personas mueren porque un coco le cae en la cabeza. Un cocotero le cae en la cabeza. Se ponen debajo de una mata de coco y el coco le cae en la cabeza. Muchos mueren así. En el mundo, muchos mueren así, especialmente donde hay matas de coco, ¿no? En los países donde hay más cocoteros. Bien, hermanos, ¿qué tiene que pasar para eso? ¿Qué hace Dios para que una persona muera de esa manera? Dios, vamos a empezar por aquí. Eso lo decretó, si sucede, eso lo decretó Dios, ¿sí o no? Sí. Claro. Nada ocurre por el azar. Todo lo gobierna Dios. Si tú no crees eso, no eres cristiano. Tú eres panteísta, deísta, pero no eres cristiano. Los cristianos creemos que Dios es quien gobierna el universo. Todo lo que ocurre, Dios lo gobierna. Ahora, eso es lo que enseñan las Escrituras. Ahora, Dios lanza un coco desde el cielo para matar a las personas que mueren por un golpe de un cocotero, o de un coco. ¿Verdad que no lo hace así? ¿Qué hace Dios? Bueno, ahí tiene que haber una planta de cocotero, ¿verdad? Tiene que haber una planta. Tiene que haber una acción libre de un hombre. Este es otro medio. Un hombre libre, moralmente y con libre albedrío, para tomar, no decisiones morales buenas, pero sí para tomar muchas decisiones. Si ponerse debajo de una mata de cocotero, una mata de almendra a descansar. ¿Sí o no? Bien, se puso debajo de una mata de cocotero, ese hombre tiene que ir y decidir ponerse debajo de la planta, porque seguro a distancia de la planta el coco no la va a caer encima, a menos que haya un ciclón, etc. Ahora, lo otro que tiene que suceder es que esa planta tiene que tener una fragilidad en sostener el coco en esa parte, o bien dañado por un insecto, que es otro medio, que lo que hace es comer plantas, y quizás tiene que hacer una brisita, aunque sea leve, para que el coco se desprenda de la mata y caiga encima de la cabeza, específicamente de la cabeza del hombre. Ya Lucas está aprendiendo que al menos hoy él aprendió en la escuela dominical que no se puede sentar debajo de una mata de coco. Por si Dios decretó que el coco le cayera en la cabeza. Entonces, hermano, todas esas, miren, hermano, escuche, lo que estamos diciendo aquí es que Dios, que gobierna todas las cosas, gobierna por medio de medios, valga la redundancia, a través de medios que actúan conforme a como Dios los creó naturalmente. O sea, aquí, en este ejemplo que les estoy poniendo, hay varios medios. El aire, la brisita que puede dar esa planta, la planta en sí, la decisión libre del hombre de sentarse debajo de esa planta, quizás a tomar sombra o simplemente esperar a alguien debajo de la mata de coco. Y quizás el daño que un insecto le provocó a la planta en el lugar donde se sostiene el coco y que cayera en ese momento encima de la cabeza del hombre. ¿Cuántos medios? Medios naturales. Pero ¿cuántos medios? Dios usa esos medios
para que eso ocurra. Si Él lo decretó en la eternidad que así ocurriera, eso va a ocurrir, pero por medios ordinarios que pueden ser naturales, que pueden ser libres, como las acciones de los hombres, que pueden ser contingentes, porque fue en el momento preciso que el hombre estuvo debajo de la planta, el aire, que es un medio también natural, etc. Entonces, hermanos, estamos hablando aquí, podemos decir que este evento está comprendido en la providencia divina. Claro, por supuesto que sí. Sin embargo, eso no elimina las causas secundarias que lo produjeron. Dios decretó eso, pero las causas secundarias, la planta, el hombre con su decisión, el aire, el insecto, todas esas causas secundarias también Dios las decretó. También Dios las ha determinado y también Dios las dirige. Todo eso Dios lo dirige. Ahora, la causa primaria de lo sucedido, ¿quién es? Dios, la causa primaria. Ahora, hay causas secundarias que están involucradas en el asunto, y las vuelvo a mencionar: el aire, el hombre, la planta de cocotero, el insecto. Todas esas cosas son causas secundarias, incluso algunos elementos microscópicos que nosotros no vemos, pero que ocurren también, reacciones dentro de la planta, deterioro, microorganismos que trabajan en las áreas de la planta para debilitar, etc. El sol que provocó que el hombre se escudara detrás de la planta. Todas esas causas secundarias son gobernadas por Dios. Lo que nos están diciendo los autores es que Dios se vale de esas causas secundarias. Voy a leerles el párrafo otra vez para ver si usted ahora puede entender lo que dice. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, o sea, Dios decreta la causa primera. ¿Quién es la causa primera? Dios y su decreto de todas las cosas que ocurren. Todas las cosas suceden inmutablemente e infaliblemente. De modo que nada ocurra a nadie por el azar, sino porque Dios ha decretado todas las cosas. Él es la causa primaria. O sin su providencia, sin su gobierno providencial de historia. Sin embargo, o sea, Dios es quien decreta todas las cosas ocurren porque Dios lo ha decretado así. Sin embargo, hermanos, nosotros no podemos obviar, tenemos que hacer esta aclaración, y es la aclaración que están haciendo los autores de la confesión. Sin embargo, por la misma providencia, o sea, porque Dios también gobierna providencialmente de esta manera, las ordena, Dios las ordena, la providencia y todas las cosas que ocurren, que no ocurren por el azar, Dios las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. ¿Alteró Dios la naturaleza de algo en este ejemplo que les puse? Dejó que siguiera su curso. Todo siguió su curso. El sol salió como siempre, el aire como siempre, él mueve los objetos cuando pasa. El hombre como siempre toma la decisión de estar a la sombra o al sol o esperar en un lado u otro. Los insectos hacen su parte, comer plantas. Todo según su naturaleza, según como Dios la ordenó. Ahora, según la naturaleza de las causas secundarias. ¿Y quiénes son las causas secundarias? El hombre, el viento, el sol. ¿Quién es la causa primaria? Dios. Porque quiero que ustedes tengan ya estos conceptos claros aquí en su mente. La causa primaria, es Dios, quien decretó todas las cosas y quien gobierna providencialmente todo en el mundo. Ahora, Él se vale de causas secundarias para hacerlo. Y esas causas secundarias, vamos a aprender un poquito adelante, me estoy adelantando, son responsables, participan activamente. Ellos hacen lo que naturalmente hacen. El sol hace lo que se le ha ordenado hacer, el aire también, los hombres también, los insectos también, según su naturaleza, según la naturaleza de las causas secundarias. Ahora, esas causas secundarias dicen, ya sea libre, ya sea necesaria, esa causa secundaria, libre o contingentemente. Y de eso vamos a hablar en lo demás. Entonces, la providencia actúa de acuerdo a la causa primaria, que en este caso, ¿quién es? Dios, ¿verdad? En su decreto, su gobierno providencial. Valiéndose de causas secundarias. Ajá. Dios, entonces, en su sabiduría, hermano, previó y concilió todas estas causas secundarias en su providencia para llevar a cabo lo que Él ha decretado.
¿Esto es un acto providencial? Sí. Pero eso no significa que Dios tomó el coco, lo arrancó de la mata y lo tiró contra la cabeza del hombre. O que lo tiró del cielo. Las causas secundarias obraron la voluntad de Dios, como Dios así lo ordenó, y pero obraron conforme a su naturaleza. Entonces, yo les hice notar las 3 calificaciones que hacen los autores de la confesión a causa sobre las causas secundarias. ¿Cuáles son esas 3 calificaciones o cualificaciones? Necesarias, libres y contingentes, ¿verdad? Ahora, vamos a ver de qué se tratan esas causas necesarias, esas segundas causas que no son Dios específicamente, pero que actúan como Dios les ordenó y según la naturaleza. Vamos a ver qué son esas causas secundarias, que en este caso las necesarias, las libres y las contingentes. Entonces, hay causas que son necesarias para que se produzca un efecto. Por ejemplo, Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego. Hermano, para que haya fuego debe haber necesariamente algún elemento combustible, ¿verdad? Tiene que haber oxígeno y tiene que haber que agarra el fuego para seguir viviendo, oxígeno y combustible. Entonces, sin ese combustible, el fuego se va a apagar. ¿Qué sucede cuando usted hace un fuego con leña y la leña se consume? ¿Qué le pasa al fuego? Se apaga. Ahora, ¿qué pasa si usted le sigue echando leña y leña? Sigue el fuego. Entonces, sin leña se apaga el fuego. Nosotros vemos esto a diario. No hace falta. Esos son los textos que uno dice: oye, eso es verdad. Bueno, ese es muy fácil decir que es verdad. Hay otros que son un poco más difíciles de ver quizás en el mundo, pero muchos de ellos darnos cuenta que son comprobables de que son verdad. Ahora, Dios ha determinado que si falta una cosa, la otra no puede existir. Esa es una causa necesaria. Para que haya fuego es necesario que haya leña, combustible, oxígeno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber, esto es una causa necesaria. Tiene que haber esto para que haya lo otro. Ahora, hay ejemplos en la naturaleza que Dios los ha puesto como causas necesarias, como algo que siempre va a haber. Él ha determinado que siempre estén en el universo, que siempre ocurran, que estén permanentemente. ¿Cuáles son algunas de ellas? Vamos a mirar a las escrituras. Como por ejemplo, los autores de la confesión nos sugieren mirar a Génesis capítulo 8, versículo 22. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios estableció eso. Nosotros no podemos cambiar esa situación. Dios lo estableció mientras haya ¿qué? Vida en la tierra. Dice: mientras la tierra permanezca, esto necesariamente va a haber. No cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. O sea, va a salir el sol, va a haber día, noche, va a haber siega. Dios ha establecido eso, necesariamente va a haber eso en el mundo. Es un ejemplo bíblico de algo necesario, va a haberlo. Ahora, esas son causas secundarias, pero son necesarias. Van a estar siempre presentes. Jeremías 31:35 nos pone otro ejemplo. Jeremías 31:35. Estos son textos que están ahí en la confesión de fe. Dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Qué puso Dios necesariamente para el día? El sol. Para que haya día tiene que haber sol.
Él lo puso así, necesariamente la naturaleza. El sol lo ha puesto para que gobiernen el día, la luna, las estrellas, dice, para luz en la noche. Estas son causas necesarias. Son ejemplos de causas secundarias en el mundo que son parte de las causas secundarias necesarias. Ahora, los autores nos hablan también de causas libres. Causas libres, y vamos a ver algunos ejemplos de causas libres ahora. Hay asuntos que son promovidos por causas libres y no por causas necesarias. Por ejemplo, cada uno de nosotros tomó la decisión de estar aquí esta mañana, pero no fue solo una decisión libre la de nosotros. También tuvimos que levantarnos libremente, vestirnos, algunos desayunar, otros tomar un transporte para acá o venir caminando como hace Joel siempre, etcétera. Pero con toda seguridad, podemos decir que estamos aquí porque Dios lo decretó. Amén. Y providencialmente provocó que estuviéramos. Sin embargo, todos nosotros, como agentes libres, secundarios, en este caso, pero libres, tuvimos que tomar decisiones y efectuar acciones para que esto ocurriera. ¿Sí o no? Fíjense, Dios se valió de causas secundarias para hacer cumplir su decreto y su gobierno providente. Pero Él no nos cambió la naturaleza a nosotros. Simplemente ni la naturaleza de los coches, ni la naturaleza del sol que se hizo de día, para que nosotros estuviéramos aquí. Nosotros por medio de decisiones libres, en este caso hablando de causas libres. Ahora, los autores de la confesión nos sugieren mirar un texto bíblico. Yo les puse un ejemplo de la vida cotidiana nuestra, pero vamos a ver ejemplos bíblicos. Isaías, me encanta este texto. Vaya, búsquelo, y si usted no lo puede buscar en su Biblia, si le cuesta trabajo llegar a Isaías, espero que no, que sea muy fácil para usted encontrar textos en la Escritura. Isaías capítulo 10, versículos 5 al 7, voy a leer los versículos del 5 al 7, y luego voy a leer los versos del 12 al 13. Bien, Isaías 10, versos 5 al 7 y 12 y 13. Dice Isaías 10, yo espero que dentro de nosotros hayan cristianos que leen toda la Biblia. Espero también que se deleite usted en libros como Isaías. Yo recuerdo la segunda o tercera vez que leí Isaías, no le puedo decir que la primera vez entendí todo, pero yo recuerdo la segunda o tercera vez que leí Isaías, que yo me maravillé, mi teología cambió para bien, entendí mejor las Escrituras, entendí mejor que quien gobierna cielo y tierra es Dios, entendí mejor que el diablo, hermano, en Isaías ni se menciona. Jeremías ni se menciona. Quien gobierna cielo y tierra es Dios. No, yo no estoy diciendo que el diablo no existe. Yo no estoy diciendo que él no anda como león rugiente, como dice la Escritura, buscando a quien devorar. Yo no estoy diciendo que el mundo entero está bajo el maligno, el mundo, su sistema y las personas en el mundo que Dios no le ha arrebatado de sus manos con su palabra. Simplemente los arrebata de sus manos, y que simplemente nosotros, como aclaramos aquí cierto domingo, los que están bajo el diablo, pero Dios le da permiso para eso. No es que el diablo los tenga ahí presos y Dios tiene que maravillarse o hacer maravillas para arrebatarle a alguien. No, es que los que están presos allí porque Dios le ha permitido al diablo que los tenga presos. Porque el diablo solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Ahora, les estoy hablando del diablo, una causa secundaria también, por cierto. Pero no es el motivo de nuestro estudio ahora. Vamos a ver qué dice Isaías. Recuerden, hermanos, es muy importante la hermenéutica, es muy importante cómo nosotros interpretamos las Escrituras. No me quiero adelantar el sermón, porque vamos a hablar, o de la predicación, porque vamos a hablar de ello. Pero Isaías está hablando de parte de Dios y está hablando al pueblo de Israel. Y miren lo que le dice Isaías al pueblo de Israel, especialmente a sus líderes. Le dice: ¡Oh Asiria, vara y báculo de mi furor!
En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Yo me pongo en el lugar de las personas menos instruidas dentro de esta congregación. Me gusta ponerme en el lugar de ustedes, pero me gusta decirle que usted tiene que salir de su comodidad. Usted tiene que estudiar las escrituras. Usted tiene que estudiar. Mire, usted sabe por qué las sociedades bíblicas le ponen en sus ediciones de las Biblias, ponen mapas aquí detrás. Usted a lo mejor ni se ha preguntado eso. ¿Por qué serán los mapas estos? ¿Para qué? Miren, hermano, esos mapas son útiles, son muy necesarios para entender la Biblia. ¿Qué cosa es Asiria? Ay, a mí me gustó el nombre Asiria para mi niña, le puse Asiria. Yo no digo que no se le pueda poner de nombre, porque ya nombres hay de todo tipo. Póngale Asiria, si quiere ponerle Asiria. Ahora usted tiene que saber por lo menos qué cosa es Asiria. No, Asiria es una mujer que Dios usó con un báculo de la ira suya, porque lo vio en Isaías. Hermanos, Asiria es una nación, un imperio más que una nación. Es un lugar geográfico. Pero además, el imperio asirio fue usado por Dios. Usted tiene que saberlo. Usted necesariamente va a tener que buscar qué fue lo que ocurrió en la historia. Leer sobre la Biblia y leer sobre lo que comentan aquellos que tienen acceso a literatura extra bíblica pero del tiempo bíblico. ¿Qué ocurrió? Asiria, y yo me tomo todo este tiempo, que sé que esto hace que mis enseñanzas duren más de una hora, porque es necesario que usted sepa lo que aquí está diciendo. Asiria era un imperio idólatra, o sea, su rey y sus líderes eran idólatras. Ellos no creían en Dios. Ellos no amaban a Dios. Ellos eran idólatras de los más vulgares de toda la tierra. Pero era una nación que cobró poder. ¿Quién le dio ese poder? ¿El diablo? No, Dios. Es quien gobierna, quien da poder y quita. ¿O usted no lee la Biblia? Bien, miren lo que dice Dios de ese imperio, que por cierto Él lo iba a usar. Y lo que está anunciando aquí Dios por medio del profeta Isaías, es que Dios iba a usar a Asiria y a su rey, al emperador sirio, lo iba a usar para castigar el pecado de Israel, su pueblo. ¿Cómo? ¿Eso no lo hace el diablo? No, eso lo hizo Dios. Cogió a otro, un rey idólatra, para castigar a su pueblo. No, nosotros estamos en victoria siempre. Dios castiga el pecado de sus hijos y lo puede hacer así. Lo ha hecho así. Lo puede seguir haciendo así, de manera similar. ¡Oh, Asiria! Y mira cómo le llama Isaías, el profeta inspirado por Dios, a un imperio idólatra. Vara y báculo de mi furor. Hablando Dios. Tú eres la vara, el báculo de mi ira. En su mano he puesto mi ira. En las manos del imperio idólatra. Le mandaré contra la nación pérfida. ¿Cuál es la nación pérfida? Israel. La que Isaías le estaba hablando. Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, en este caso el Israel, para que quite despojos, o sea, para que acabe, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, para ser pisoteado. Lo ponga así, lo deje desarmado completamente a Israel. Ahora, escuche bien. ¿Quién estaba provocando esto? Dios. ¿Quién es la causa primaria? Dios. Ahora, él iba a usar a ciertas personas, ¿sí o no? A ciertas personas, a todo un ejército de un imperio, a el rey y todo el ejército imperial de Asiria para destruir una nación.
cosas naturales son esas, ¿sí o no? Sí. Según la naturaleza de esos ejércitos, ¿qué hacen los ejércitos de los imperios? Combatir. Atacar otros imperios, conquistar tierras. Dios está gobernando, sin embargo está usando agentes libres. Ahora, ¿qué sucede muchas veces con los agentes libres? No saben que están siendo usados por Dios. Miren lo que sucedió aquí. Verso 7. Aunque él, en el caso, puede referirse al imperio asirio o específicamente al líder del imperio asirio, aunque él no lo pensará así, él no pensará que Dios lo está usando para castigar a la nación pérfida que era Israel. Dice, él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. O sea, el deseo de este hombre o de este imperio va a ser simplemente acabar con las naciones. Ese era su deseo. Sin embargo, había una causa primaria. ¿Ven esto? Ahora, yo quiero que usted vaya un momentico conmigo al verso 12. Sigue la misma historia. En el versículo 12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Cuál es la obra que Dios iba a hacer y que iba a culminar en el monte de Sión y en Jerusalén? Castigar al pueblo. Castigar al pueblo con el imperio asirio. Cuando el Señor, ¿qué dice Isaías? ¿Quién es el que estaba haciendo esa obra? Dios. El Señor. Pero como si la obra era el imperio asirio idólatra conquistando a la nación israelita que supuestamente amaba a Dios, pero realmente no se comportaba como tal. ¿Cómo es eso? La obra de los hombres, una masacre humana, obra de Dios. Lo que ellos hicieron, usted se piensa que ellos fueron a decir, hey, ustedes están conquistados, a partir de ahora me tienen que servir. Ellos fueron con espada, mataron niños, embarazadas, ancianos, le sacaron los ojos a los líderes del pueblo, llevaron cautivos. Eso fue lo que hicieron. Y Isaías dice, de parte de Dios, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra. ¿Quién gobierna cielo y tierra? Dios. Dios. Su obra en el monte de Sión y Jerusalén. Miren lo que va a hacer Dios ahora. Castigará el pueblo de la soberbia del corazón del rey de Asiria. El fruto, disculpen. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios después que terminara de castigar a Israel? Levantar el pueblo. Entonces iba a castigar al rey asirio Los caldeos. o al imperio asirio. ¿Por qué? Porque el imperio asirio lo hizo pensando no que era instrumento de Dios, sino que él era un tipo grande, fuerte, que acababa con todo el mundo. En otras palabras, ustedes están viendo el gobierno providencial de Dios y las causas secundarias, como Dios, conforme a la naturaleza de las causas secundarias, porque esas causas secundarias se prestan para eso, porque ellos naturalmente les gustaba matar a otros pueblos. Eso es lo que había en el corazón de esta causa secundaria libre. Estamos poniendo el ejemplo de una causa secundaria libre. Dios no lo obligó a hacer eso. Ellos lo hicieron con el deseo de vamos a desarraigar y matar y destruir. Usted debe entender esto. Eso es importante. Es importante. El otro texto que vamos a ver, y vamos a verlo más brevemente, creo. Tenemos que verlo más brevemente por el tiempo. Es Hechos capítulo 27. Vaya conmigo a Hechos 27, por favor, su Biblia, Hechos 27. Y gracias a Dios por esta... No, pero Ale, vamos a comenzar desde el verso 21, desde el 31. Yo sé que el que está en la confesión es el 31. Pero vamos a ver desde el 21. Escuche bien, para que sepa lo que está pasando aquí. Hechos es un libro bastante fácil de entender. Es historia lo que nos están enseñando. Es muy fácil. No es como leer Ezequiel u Oseas, quizás. Es más fácil. Es historia.
no es un profeta. Dice aquí, entonces Pablo, como había ya mucho que no comíamos, o sea que Lucas estaba presente también ahí en ese barco, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Estaban en medio de una tormenta, estaban a punto de hundirse. Ajá. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, dice Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y esa nave está hablando de un barco. Pablo está en medio de un barco, en una tormenta o un ciclón, en medio de, imagínense, en la mar, estaban a punto de morirse, todos tenían temor. Pablo se levanta y dice: yo se los dije que no zarpáramos, no saliéramos de Creta en este barco, porque mira, lo único que hemos conseguido es pérdidas. Estamos a punto de morir, pero él dice: pero ahora exhorto, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente del barco de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, escuche bien, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Note ahora lo que dice el verso 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¿Usted está viendo? ¿Quién le dijo a Pablo que no se iba a morir nadie? Dios. Un ángel, el ángel de Dios. Se le apareció a Pablo, le dijo: tú vas a comparecer delante de César, o sea que tú vas a permanecer con vida, y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios dijo eso, ¿sí o no? Sí. Entonces Dios eso lo decretó desde la eternidad, ¿sí o no? Por eso Dios lo puede decir con seguridad. También Dios le dijo que nadie se iba a morir, ¿sí o no? Ahora, miren lo que dice Pablo. Pablo dice: con todo eso es necesario hallar alguna tierra, alguna isla, algún lugar donde... ¿Por qué? Porque mientras estemos en el mar y haya este aire, podemos morir. Lo lógico es que si Dios nos va a preservar, va a ser en tierra. Fíjense que él no dijo: miren, hey, pongan las velas y vamos para arriba del ciclón, que Dios nos va a preservar. No. Dijo: Dios nos va a preservar. Eso quiere decir que debe haber tierra por ahí. ¿Sí? Porque Dios usa medios para preservar de una tormenta. O el barco permanece ahí estable sin romperse, pero si se está hundiendo el barco hace falta tierra. Ese es el medio que Dios usa para guardarnos de no ahogarnos. Tierra. Ya. Pero sigue el texto andando y en el verso 31 dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Cómo es eso? Algunos se querían tirar de la nave. Estaban robándose los botes. Ajá. Y Pablo les dijo: fíjense, ¿qué había dicho Pablo? Todos iban a permanecer con vida. Dios me lo dijo. Pero se tiene que quedar la nave. Por el momento se tiene que quedar la nave. Porque si se tiran, se van a ahogar. Si se ponen un barquito chiquito, se van a ahogar. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay medios para Dios salvar. Hay medios conforme a lo natural que Dios, y hay decisiones que tú tienes que tomar para que Dios, que ha decretado salvarte. En este caso de un naufragio, de la muerte física en este caso. Sigue diciendo el apóstol Pablo: entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse, el barquito chiquito. Y el verso 44 dice: y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Se cumplió el decreto de Dios, sí o no? Amén. ¿Se cumplió lo que Dios prometió, sí o no? Tal y como lo dice.
Dios gobernó de esa manera, sí. Pero los medios tuvieron que ser respetados, ¿sí o no? Los medios tuvieron que ser respetados. Hay acciones libres de los hombres que están incluidas como causas secundarias, pero necesarias. También secundarias, pero que tienen que estar ocurriendo para que ocurra el fin. Dios te va a salvar del naufragio. Te puedes tirar ahí en medio de las olas, no te preocupes. Dios te va a salvar. No. Dios te va a salvar. Permanece haciendo lo lógico para que Dios salve. Lo que Dios ha determinado según la naturaleza de las causas. Dios ha determinado que la madera flote, por lo tanto yo me quedo encima del barco. Y encontrar tierra, ese es nuestro objetivo. Porque Dios nos va a salvar. Es muy probable que por ahí aparezca tierra. Esa fue la manera de pensar de Pablo, hermano. Escuche, la manera de pensar del apóstol Pablo. Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Quién podía liberar a Pablo de la cárcel? Dios lo podía liberar. Pero él sabía que por la oración de la iglesia, Dios iba a orar su liberación. Es importante orar. Si Dios es quien gobierna todas las cosas, entonces no hace falta orar. No, es que hay que orar a aquel que gobierna todas las cosas. Y obre en función de la liberación del apóstol en este caso. Pablo decía: yo estoy confiado, yo sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y hermano, hemos visto ya las causas necesarias y las causas libres, ¿verdad? Vamos a ver las contingentes. Causas contingentes. Dice, entonces, ¿qué es contingencia primero? ¿Qué es contingencia? Bueno, yo después de buscar en muchos lugares, voy a decirle con breves palabras. Es algo que ocurre de imprevisto. Sí. De forma casual o provocada o no provocada ni intencionada. Porque la casualidad no existe. Por eso aclaro. No es algo que ocurre por casualidad. No, es algo que no ocurre intencionalmente o provocado por. ¿Ya? Por ejemplo, usted puede ir caminando por una calle, cualquiera. Sigo siendo un poco negativo, ¿no? Una rama romperse, caer encima de un cable. Conozco una gente que lo pasó eso. El cable, caerte encima. Bueno, caerle encima a otra gente, a nosotros no. A nadie, que no le caiga a nadie encima, mejor. Pero bueno, eso puede ocurrir. No ocurre por lo general, porque aquí están pasando causas que son contingentes, que no obran, no son las necesarias, no es la que siempre ocurre, sino causas que en este caso no son provocadas por la propia naturaleza de esas causas. Se salen en cierta manera. Bueno, una rama se puede partir, es algo que puede pasar, pero es contingente. Un cable, por lo general, los que están ahí tirados de alta tensión o de 110 o 220, pero esos cables están ahí, son firmes, son fuertes. Lo lógico es que no se partan, pero bueno, si le cae una rama encima, sí se puede partir. O sea, es algo que ocurre porque por lo general no ocurre. Una eventualidad. Exacto, es una eventualidad, podemos decir. Hermano, eso pudiera pasar usualmente. Ahora, no es lo normal. No es lo normal. Hay textos en la Escritura que nos hablan de esas cosas que ocurren. ¿Qué ocurren? Que no es algo que ocurre con periodicidad. Es una eventualidad. Son causas contingentes. Como por ejemplo, los autores de la confesión nos ponen al menos 2 ejemplos. O nos ponen un ejemplo en 2 textos de la Escritura. Vamos a ver que se hermanan uno con el otro. Y es el caso de cuando alguien mata a alguien por accidente.
cortando con un hacha. Exacto, miren lo que dice Éxodo 21, versículos 2 y 13. Dice, el que hiera a alguno haciéndolo así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios, miren, escucha esto, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Ese lugar al cual Dios les dijo aquí que le iba a señalar a Moisés, después se lo señala y Dios manda a Moisés y al pueblo de Israel a hacer ciertas ciudades dentro de la nación de Israel, ciertas ciudades donde debían ir o huir las personas que, entre otras cosas, mataban por accidente. Vamos a ver eso se lo dice aquí, se lo anuncia aquí y le dice, yo te indicaré a dónde deben ir. Ahora, quiero que note este detalle. Dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Fíjense, la persona no pretendía herir al otro para que muriera. Sin embargo, Dios así lo quiso. Entonces, la causa contingente, ¿quién la gobierna? Dios también. También Dios. Ahora, miren, el mandato ya de construir la ciudad está en Deuteronomio 19. Y miren el caso específico que pone Dios para un caso de un accidente. Dice, y este es el caso del homicida que huirá allí, hablando de la ciudad de refugio, y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Una causa contingente. Nadie va con otro compañero a picar leña pensando que lo va a matar, ¿verdad? Todo el mundo va a cortar leña. Pero puede suceder esto. ¿Quién gobierna esto? Dios. Sin embargo, esa causa contingente fue la causante, fue el medio que Dios usó para ello. Fue la causa secundaria, esa contingencia. Ahora, notaron ustedes que, bueno, en este caso, esta persona debía huir, pero no debemos desligar ningún asunto del gobierno de Dios. Solo que las causas secundarias son distintas. Dios gobierna todas las cosas, aún estas contingentes. Ahora bien, noten que hemos dicho que Dios ejecuta sus decretos obrando ordinariamente a través de los medios comunes. Hasta ahora hemos visto medios comunes, ¿verdad? Él ordinariamente alcanza el fin usando los medios comunes, la creación misma, las leyes que Él ha puesto en la creación y los agentes libres o contingencias. Sin embargo, aunque esto es lo ordinario y común, no significa que sea lo absoluto. Y eso es precisamente lo que nos dicen los autores en el párrafo 3. Yo no podré terminar en 10 minutos el párrafo 3, ¿o sí? Sí, sí. Bueno, rápido, el párrafo 3 simplemente. Algunos me miran riéndose, no te creo ni una palabra. No vas a terminar en 10 minutos. Miren lo que dice el párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, escuchen bien cómo hacen una diferencia. Providencia ordinaria. Hace uso de medios, como ya vimos, ¿verdad? Los medios pueden ser libres, o causas secundarias pueden ser libres, pueden ser necesarios, libres o contingentes. Ahora, sin embargo, Él es libre para obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Por ahí hay una acusación. Los bautistas reformados no creen en milagros. Ahí está. Nosotros ponemos en nuestra confesión de fe que creemos que Dios hace milagros. Lo tenemos escrito. Aquí está. Desde el año 1689, los bautistas dijeron: nosotros creemos que Dios obra por encima de los medios,
sin uso de los medios o en contra de los medios, cuando a Él le plazca. Cuando a Él le plazca. Ahora, esa no es toda la verdad en relación a los milagros. Nosotros tenemos que ver que cada vez que Dios interviene en su creación para obrar no conforme a sus medios, es con propósitos redentores. O sea, Dios no hace un milagro todos los días para ti, porque tú eres una niña linda o su niño lindo. No, ay, yo quiero que Él me sane la muela esta allá. Sí, hay medios para ello. Ve a ver a Jordán y a Ariel. Hay medios. Ahora, si hay propósitos redentores, como nosotros podemos leer en las Escrituras en el tiempo de Cristo y los apóstoles, hay propósitos redentores universales. Dios intervino y obró en contra de los medios, obró por encima de los medios y obró sin los medios. ¿Quiénes son Jordán y Ariel? Algunos no lo conocen. Estamos grabando también. Es cierto. Vale la aclaración. Estamos grabando también. La mayoría de los que estamos aquí sabemos quién es Jordán y Ariel, pero quién no. Jordán y Ariel no son sanadores de muelas que oran por usted y usted recibe la sanidad. Son dos estomatólogos que tenemos en la membresía de la iglesia. Qué disparate es usted que mi esposa me está mirando con los ojos. Bien, hermanos, simplemente ellos son hermanos que son estomatólogos. Es algo que hay que ir a ver. Son los medios ordinarios para ser sanados cuando se trata de las piezas de la boca, ¿no? Las muelas o dientes. Bien, pero Dios en su providencia Dios puede no obrar siempre su providencia ordinaria, sino también de manera extraordinaria. Amén. Los autores de la confesión lo están diciendo. En otras palabras, Dios usa los medios, pero no es esclavo de los medios. Él ha establecido ciertas leyes físicas y naturales, así como ha establecido aún causas necesarias que conducen a ciertos fines, pero Él puede obrar aún obviando todas esas causas. Los autores son bien cuidadosos al establecer esta verdad con detalle y nos aclara que Dios puede obrar sin los medios, Dios puede obrar por encima de los medios y Dios puede obrar en contra de los medios. 3 ejemplos bíblicos, vamos a verlos lo más rápido posible. Primero, Dios puede obrar sin los medios. En el nacimiento de un niño común, hermano, ordinariamente es el resultado de la unión de un espermatozoide masculino, ¿verdad?, con un óvulo. Esa unión es el medio que Dios ha establecido para la concepción y el alumbramiento de un bebé. Ahora, sin embargo, tenemos en Cristo un nacimiento virginal. En Cristo un óvulo fue fecundado sin la intervención de un espermatozoide. Por eso en Lucas 1:34 se nos narra el asombro de María. ¿Cómo será eso si yo no he conocido hombre? Pero la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dios obró un milagro y su providencia guió este embarazo, por supuesto, para que surgiera sin la intervención de los medios. Los medios habituales, que son el óvulo y el espermatozoide. Sin intervención de medios. Ahora, Dios puede obrar también por encima de los medios. ¿A qué se refieren los autores de la confesión? Está el ejemplo de Abraham y Sara, ¿verdad? Él era un hombre de edad avanzada, dice Romanos, que es el texto que nos sugieren los autores, que tenía casi 100 años, que para cómo había sido su esposa estéril toda la vida. Sin embargo, Dios le prometió que tendría un hijo, y a tal punto era ilógica esta idea que Sara, ustedes saben, le dio, podemos decir, un ataque de risa cuando se le dijo eso, porque su organismo nunca, siendo joven, había sido apto para concebir, y ahora con 90 años mucho más, ¿no? Sin embargo, Dios obró por encima de los medios.
Y nosotros tenemos que decir que también, bueno, después ellos fueron equipados con fe para creer eso también, aunque les parecía fuera de lo normal, por supuesto. Pero fíjense, hermano, ahora aquí Él obró por encima de los medios. Dios obró allí por encima de los medios. O sea, Él no obró sin medios aquí. ¿Por qué? Bueno, Abraham era un hombre, Sara una mujer, ellos tuvieron relaciones sexuales, hubo presencia de espermatozoides y de óvulo. Ahora, solo que los hizo funcionar por encima de su capacidad. Los hizo funcionar por encima de su capacidad. Él obró por encima de los medios. Conforme a la naturaleza de los medios, Él siempre obra. Ahora, el asunto es que Él cogió la naturaleza y la potenció para que concibiera. Entonces Dios puede obrar también por encima de los medios. Y Dios también puede obrar también en contra de los medios. ¿Sí? También Dios puede obrar por en contra de los medios. Él no es esclavo de los medios. O sea, hay varios ejemplos, se pueden poner varios ejemplos de esto, pero el ejemplo de Éxodo, nosotros pusimos ahorita, Éxodo 3, la aparición de Dios a Moisés. ¿Usted recuerda? ¿Qué fue lo que asombró a Moisés? Una zarza ardiendo que no se consumía. Fuego sin combustible. Exacto, el asunto es que normalmente, o sea, se dice, yo he leído, que en el desierto esas plantas llamadas zarza aquí en las escrituras, son plantas que son prácticamente secas. Están ahí, están vivas, pero la mayoría del tiempo no tienen ni hojas. Está esperando la lluvia. Y con el calor, a veces, espontáneamente se queman, se prende una zarza. O sea, es normal que en el desierto donde estaba Moisés, él ver una zarza ardiendo. Lo que sucede es que eso duraba segundos. Porque la zarza ardía, estaba tan escasa de agua, ardía e inmediatamente se consumía y se apagaba el fuego. Lo que le llamó la atención a Moisés de esta zarza es que no se consumía y el fuego se mantenía. ¿Cómo el fuego se va a mantener sin la zarza desaparecer y el fuego allí? ¿Cómo es eso? ¿De qué se está alimentando ese fuego? ¿Qué es lo que está manteniendo ese fuego sin leña? Porque no se está consumiendo. Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Moisés se acerca a ver qué estaba ocurriendo ahí. Esto era un fenómeno, algo poco normal. Entonces eso es ir en contra de los medios. ¿Qué estaba originando ese fuego? Bueno, Dios normalmente, ordinariamente hace que las cosas ocurran conforme a la naturaleza de las cosas y de los medios, esos medios secundarios. Pero aquí, indudablemente, Dios obró en contra de los medios. Y un caso similar lo tenemos en la historia de los amigos de Daniel, ¿verdad? ¿Qué pasó a los amigos de Daniel? Bueno, indudablemente un horno, no les puedo hablar mucho de ese horno porque no tenemos ejemplos hoy quizás de hornos tan grandes donde le puedan meter 3 personas, o quizás sí los hay por ahí, pero yo no, al menos yo no tengo la experiencia de ver hornos de ese tamaño. Pero nosotros sabemos que eran hornos donde cualquiera ardía inmediatamente. De hecho, nosotros sabemos por la misma historia que personas que se acercaron al horno nada más murieron, acercándose. Y que estos 3 amigos de Daniel se pasearon y dice que cuando fueron sacados ni olor a humo tenía nada quemado ni nada. Totalmente, eso indudablemente es obrar en contra de los medios. Y hay un relato que también nos sugiere mirar los autores de la confesión, que es el relato de Eliseo y sus discípulos. Los discípulos dijeron: maestro, nosotros tenemos que ir al río y cortar unos leños y hacernos una morada para nosotros. Muy bien, le pareció a Eliseo y dice: pero vamos con nosotros. Eliseo fue con ellos y uno estaba cortando y salió el hacha, la parte de hierro del hacha, y se desprendió y cayó en el río Jordán. Y ahí empezó el hombre: ¡ay, maestro, que era prestada!
Y dice que Eliseo tomó un pedazo de madera, lo puso en el río e hizo que el hacha de hierro flotara y se pusiera encima de la madera. Eso no es lo que ocurre normalmente en los medios ordinarios. El hacha de hierro no flota, de hecho se había hundido. Y Dios hizo que esta obra obrara en contra de los medios. Hermano, Dios usa a los medios ordinariamente, pero puede obrar por encima de ellos, sin ellos y en contra de ellos también. Entonces, amado, concluyendo, entender equilibradamente esta doctrina nos librará de una ansiedad miserable y de una preocupación malsana por la vida. Entender bien esta doctrina. Como acabamos de ver, nada escapa del gobierno divino, el cual Dios ejerce sobre su creación con una sabiduría insuperable. Amén. Ahora bien, ¿no es esta una verdad inquietante o, disculpen, aquietante que nos tranquiliza? Si Dios nos trae enfermedad, como por ejemplo, porque vamos a recibir de la salud y no la enfermedad, vamos a recibir de Él bienes y no males. ¿No le suena eso bíblico? No lea el libro, qué bueno. Bendito sea Dios por la obra que está haciendo en ustedes, que les hace leer las Escrituras. Si Dios nos trae enfermedad, es porque Él conoce en su sabiduría que la salud no es lo que nos conviene en ese momento, en ese tiempo. Si Él nos trae pobreza, algunos no la quieren, por ahí algunos la reprenden. Aún después de nosotros esforzarnos, escuchen bien, ser diligentes, trabajadores, pero aún así no prosperamos, es porque Dios en su sabiduría, Él conoce que las riquezas no son lo mejor para nosotros. Ahora, hermano, esta es una verdad que los cristianos debemos saber y tener bien presente. Pablo dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice Pablo, nosotros sabemos esto. Los cristianos deben saber eso, deben estar conscientes de eso, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que lo olvidamos. Por eso es que el creyente debe continuamente estudiar y refrescar estas verdades, porque las mismas son las que nos pueden ayudar a librarnos de una miserable ansiedad y una preocupación que es malsana por la vida. Tú estás preocupado desmedidamente porque tú no estás confiando en que Dios obra todas las cosas para bien de tu alma, para bien de su reino. Amén, aleluya. Y en segundo lugar, hermano, el entender esta doctrina equilibradamente nos librará de un fatalismo que paraliza y que es presuntuoso también. ¿Por qué digo esto? ¿Qué dicen los fatalistas? Bueno, los fatalistas dicen, esto que va a ocurrir, ocurrirá, haga lo que yo haga. Me fuerce o no me fuerce, eso va a pasar. Un fatalista dice, el que nace para kilo nunca llega a la peseta. No voy a seguir trabajando, no voy a seguir invirtiendo, no voy a seguir esforzándome. Pero vemos que esa no es la enseñanza de las Escrituras. Más bien la Biblia enseña que el mismo Dios que ha decretado el fin, también ha decretado el medio. Y si no usamos el medio, no tendremos el fin. No sabemos cómo funciona este misterio, con detalles. Pero así vemos que está revelado en las Escrituras. Y entender tal cosa nos va a librar del fatalismo, de un fatalismo que nos paraliza y que también es presuntuoso. Hermano, es presuntuoso esperar que Dios haga lo que Él ha prometido hacer, si al mismo tiempo no usamos los medios que Él ha dicho que debemos usar para alcanzar ese fin.
Es presuntuoso esperar, como por ejemplo, prosperidad económica, que ya estamos hablando del asunto, si no somos diligentes, industriosos, nos metemos a trabajar, a hacer inversiones, negocios. Si no hacemos eso, no podemos esperar que Dios nos prospere. Porque Dios estableció los medios. Los medios es trabajo, trabajo, trabajo para que tú tengas. Él nos manda a trabajar para no tener que robar y para poder dar. Amén. Es presuntuoso esperar que nuestros familiares se conviertan si nosotros no oramos por ellos, si no les predicamos el evangelio y si no somos ejemplos de verdaderos creyentes delante de ellos y en todo lugar. Es presuntuoso esperar, no se van a convertir porque el Señor dice. Sí, el Señor dice, el Señor ha decretado, pero el Señor también ha decretado los medios. Y creo que el medio más cercano de tu familiar eres tú. Como es presuntuoso pensar que nuestros hijos, o por ejemplo, llegarán a ser buenos creyentes si no les instruimos en la fe, si nunca tenemos cultos familiares o somos perezosos en ellos, si nunca oramos con ellos y por ellos, ni tenemos conversaciones espirituales nunca con ellos. Es presuntuoso esperar que algún día sean buenos creyentes, porque Dios, que decretó el fin, también decretó los medios ordinarios, y Él se vale de esos medios para ejercer su voluntad. Lo que es una gran dicha, ya que nuestros hijos estén en el seno de un hogar donde, si nosotros somos cristianos verdaderos, ya eso es una dicha. Nosotros podemos decir, muy probablemente Dios quiera que nuestros hijos sean cristianos también, muy probablemente, pero nosotros tenemos que hacer uso de los medios. Amén. Bendito sea Dios por Amén. su palabra, por la enseñanza de ella, por exponernos a estas verdades tan necesarias para nuestras almas, tan necesario de recordarlas, de meditar en ellas. Amén. Amén.